Es curioso, ¿no? Como un personaje que destrozó algo tan importante como era la Unión Hispánica, que era la mayor unión política, cultural y económica que existía en estos momentos, pues ha pasado, pues limpiando la historia, ha pasado en todos los países como si fuera el padre y el salvador de las patrias. Claro, cuando inclusive fue con una contradicción muy prácticamente la grande. destrozó. Claro, inclusive con una contradicción muy grande, y es que él quería unir Venezuela, Colombia, el Ecuador e inclusive el Perú en una sola confederación, digamos. Y entonces uno se pregunta, pero a ver, si separó estos países, ¿cómo los quería volver a unir? O sea, una vez despegados estos países, ya ninguno quería unirse al otro. Algo pasa aquí con claro, España. En España bueno, claro, quieren hacer una federación, una confederación para luego que decida si que se unen o no. cada uno irse por su cuenta. Usted en sus libros y en multitud de entrevistas que le hemos escuchado, pues tilda a Simón Bolívar como un hombre sangriento, como un auténtico psicópata. Claro. De hecho, Simón Bolívar hizo el famoso decreto de guerra a muerte contra los españoles, que pedía el exterminio de todos los españoles. Y que lo causó, además. Y además que lo hizo. Claro. Y además que había que matar a la raza maldita de los españoles cuando él pertenecía a esa raza. Claro, así es. Podía empezar por sí mismo, ¿no? Sí. No, inclusive al final de su vida dice, bueno, cuando miro hacia atrás y veo que hemos sacado a los españoles de aquí, yo me pregunto si nosotros conservamos el derecho de permanecer aquí. Claro, porque si éramos hispanos, nosotros en el fondo somos invasores, digamos. Claro, según su teoría. En teoría, claro, según la teoría. Digamos que quedamos los hijos de los invasores, con lo cual también seríamos invasores técnicamente hablando. Porque los únicos realmente que no son invasores pues eran los indígenas, las tribus, las diversas tribus que hay en América. Bueno, aparte esas tribus que tienen que dar las gracias a la emancipación de los pueblos hermanos, porque a partir de entonces perdieron todos sus fueros, todos sus derechos, y a partir de entonces pierden todos sus territorios, gracias a la inseguridad jurídica que empieza a existir en estos países sin terminar, ¿no? Efectivamente. Y en 1810, como nota curiosa, voy a decir que uno de los patriotas o uno de los sublevados que entran al poder en 1810 cuando en la Nueva Granada se expulsa al virrey Amari Borbón, pues el primer decreto de esa república que va de 1810 a 1816, que se llama la Patria Boba en la historia colombiana, resulta que el primer decreto es expropiándole todas las tierras a los indios, las sacan a remate, porque como ya hay igualdad entre indios y blancos, entonces no tienen por qué tener privilegios, ya todos somos iguales, ¿no? Es, digamos, el moto de la república. Han destruido los fueros de la corona, ¿no? Y entonces, pues la gran oligarquía criolla se apodera de las mejores tierras, las compra de los indios, y por supuesto a los indios le dan las laderas y las zonas pues baldías y sin ningún mérito agrícola, y bueno, de ahí el empobrecimiento también de los indios, que entre otras cosas se les baja sustancialmente el sueldo, los salarios, porque la corona tenía previsto que solamente el 20% de los hombres de una tribu podían prestar sus servicios a las haciendas de los españoles y de los criollos blancos. Y entonces con ese 20% pues había escasez, por así decirlo, de mano de obra, con lo cual los salarios eran dignos y eran buenos. Pero cuando se les quitan las tierras, pues todos comienzan a trabajar, entran multitudes de trabajadores desarrapados, etcétera. Prácticamente pasan a semi-esclavitud. Claro, ¿no? Efectivamente, y entonces es el empobrecimiento en general y la improductividad de todas las tierras, porque la destrucción fue total. Inclusive, mira, yo tengo algunas estadísticas que he sacado, que he compilado, que he masajeado, por así decirlo, y más o menos el 25% de la clase productiva, 25% de toda la clase venezolana huyó del país. Huyó alrededor de 225.000 muertos y alrededor del 17% de todos los empresarios salieron, con lo cual quedó el 60% sin trabajo en Venezuela. La destrucción fue total. O sea, la historia se repite. La historia se repite. El éxodo de gente ahora productiva. Ahora mismo ha sido el 30%, los están matando de hambre y si no se... Mira, es que los pueblos se desocupaban cuando oían que Bolívar llegaba.
se desocupaban, la gente corría hacia las sierras, se tiraban al mar en chalupas, llevaban lo que podían, abandonaban sus tierras, sus negocios, absolutamente todo. La destrucción fue total. Y hay también en sus escritos, en sus libros, ha hablado cómo pues, Bolívar mataba a los presos indefensos utilizando piedras, utilizando mejor juntar las dos cabezas para matarlos de dos efectivamente, en dos. Cuéntenos esa anécdota. En lo que es La Guaira, por ejemplo, La Guaira, Caracas y Valencia, las matanzas de españoles fueron enormes. Bolívar los apresó, los mantuvo en unos sótanos horribles, amarrados de dos en dos, hacían sus necesidades ahí mismo, los tuvo durante año y medio, ahí se morían, algunos murieron, muchos murieron, y luego finalmente dio la orden de asesinarlos. Y uno de sus sicarios, el sicario mayor, que se llamaba Juan Bautista de Arismendi, los lleva a la plaza mayor de las ciudades estas, ordenan asesinarlos y los matan a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora, porque la pólvora se necesitaba para seguir combatiendo. Entonces los matan a machetazos y a sablazos, los que quedan vivos los aplastan con una piedra gigantesca. Y en el peor escenario que te puedas imaginar, Arismendi lleva 12 doncellas vestidas de blanco y las pone a bailar sobre los muertos. Madre mía. O sea, es que estas cosas no se han contado. Y yo acabo de terminar el 4º volumen de La Independencia y ojalá los pueda publicar en España, porque los españoles tendrán que algún día levantarle un monumento a el holocausto español en América, es decir, en conmemoración de todos los muertos, de todos los asesinatos cometidos por estos bárbaros en América. Sí, aquí todo lo contrario, se le coge a Bolívar, se le pone una estatua, se le pone el nombre de un colegio, el nombre de una calle, porque es que aquí, lógicamente... Bueno, es el único país que le rinde homenaje a sus enemigos, ¿no? Es el único. Usted es colombiano y me ha contado en muchísimas ocasiones cuando Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá y cómo pues allí la ciudad se rinde ante Bolívar, pero este señor dice que se rindan, pero vamos a violar, vamos a matar y vamos a saquear todo lo que podamos. Claro, es que él viene con 2.000 venezolanos, había por supuesto algunos granadinos también dentro de sus tropas, viene de Tunja por los Andes y llega a Santa Fe amenazando, porque había una pugna entre uno de los precursores de la independencia, que es Camilo Torres, con Antonio Nariño, y había una pugna sobre centralismo o federalismo. Y entonces Bolívar viene a solucionar el problema, él se vuelve en ese momento federalista, porque era digamos que se vendía un poco al mejor postor, y viene camino de Santa Fe, y amenaza con prenderle candela a la ciudad por los 4 costados y no se rinde. Y entonces los santafereños pues no se rinden, el gobierno en ese momento, que era republicano, que va de 1810 al 16, pacta con él que no se cometerán atrocidades de todas maneras, pero pues entra a saco, los santafereños se defienden, pelean casa por casa, finalmente Bolívar se toma la ciudad y permite e inclusive deja que sus tropas violen mujeres durante 48 horas y saqueen la ciudad durante 48 horas. Todo un ejemplo. Todo un ejemplo de libertad. De libertad y claro. de libertador. ¿Y usted cree que Bolívar, porque además usted conoce muy bien la personalidad de Bolívar, me ha enseñado anteriormente unos escritos que le definen, me ha dicho que quería leerlo, no sé si no, pues no es tanto leerlo, pero por ejemplo, fíjate tú, él mismo escribe esto, por ejemplo, a todos los jefes militares les ordena, comillas, tomar todas las alhajas de oro y plata de las iglesias para amonedarlas y destinarlas a los gastos de la guerra, todas las piedras preciosas y cuanto tenga valor en las iglesias, sin dejar en ellas sino lo más indispensable para el culto, ¿no? Por ejemplo, te quiero comentar lo siguiente. Simón Bolívar. El odio, mira esto. Bolívar confiesa al Congreso de la Nueva Granada el 14 de agosto de 1813, comillas, después de la batalla campal de Tinaquillo,
marché sin detenerme por las ciudades y pueblos del Tocuyito, Valencia, Guayos, Guácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. O sea, ahí no había batalla, pasaba por los pueblos y los iba matando. Y los iba matando. Sí, pues en definitiva, un auténtico genocidio en toda su extensión, el que hubo en Hispanoamérica, el que hizo este señor, que desgraciadamente le homenajeamos con estatuas. Doctor Pablo Victoria, ha sido un auténtico placer. Bueno, pues un placer volver a estar en España. Sabes que esta también es mi tierra. Por supuesto, su tierra siempre será, porque esta es la madre patria. La madre patria, así es.